Muy buenos días, estimados participantes del curso de albañilería estructural. Quienes habla el ingeniero Daniel Mario González Arce, ponente del referido curso. Quiero realizar este video para poder absolver algunas consultas que había durante el proceso del curso virtual. En el video número 9, cálculo manual parte 4, hacemos referencia del metrado de cargas, pero también de la verificación del esfuerzo admisible total con respecto al esfuerzo actuante. O más conocido en la norma capítulo número 7, en el artículo número 19, donde vamos a absolver una pequeña duda y una pequeña consulta, ya que el cálculo que se realizó era considerando por cada piso, ¿no? Cada nivel, pero esto tenemos que hacer una pequeña absolución, pequeña corrección para quienes tengan esa consulta y no vayan a cometer algún error. En este capítulo, como hago referencia al capítulo 7, nosotros tenemos que hacer una verificación. La verificación del espesor de muro, donde debe darse este cumplimiento, ¿no?, de la norma, el inciso del artículo 19.1, muros portantes, el inciso B, hace referencia al esfuerzo axial máximo. El esfuerzo axial máximo, ¿no?, que va a ser producido por la carga de gravedad máxima de servicio, ¿no?, incluyendo obviamente el 100% de la carga muerta y el 100% de la carga viva, sobre L por T, ¿no? En este caso L es la longitud total del muro, ¿no?, que esto va a incluir el peralte de las columnas, ¿no?, de confinamiento, y el espesor T, ¿no?, el espesor T del referido muro. Entonces me dice que el esfuerzo axial máximo, ¿no?, igual al esfuerzo actuante, debe ser menor o igual a la capacidad del muro. Mejor dicho, esto vendría a ser la capacidad del muro, y debe ser mayor al esfuerzo axial máximo que se presente en ese muro, producido por el esfuerzo axial, producido por la carga máxima, ¿no?, incluyendo el 100% también de la sobrecarga, ¿no?, sobre el área de esa sección, en este caso el área tributaria, o la longitud por el espesor del muro, ¿no? Va a ser menor o igual, ¿no?, a esta expresión matemática que vendría a ser la capacidad del muro. Y a su vez debe ser menor también a esta otra expresión, ¿no?, a 0.15 por el F'M, ¿no?, que vendría a ser la calidad, en este caso, de la albañilería, o la resistencia a la compresión de la albañilería. Ese vendría a ser la otra condición. Entonces yo lo voy a trabajar considerando la carga acumulada, ¿no?, de cada piso, ¿no? Eso hay que tenerlo muy bien en claro, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué me dice esta referida norma, ¿no? Yo voy a empezar a realizar una comparación, ¿no?, entre el esfuerzo actuante, ¿no?, que vendría a ser esta expresión, ¿no? Esto vendría a ser mi esfuerzo actuante, ¿no?, con el esfuerzo admisible. Entonces vamos a hacer acá la referencia, ¿no?
mi esfuerzo actuante, lo vamos a comparar con con el esfuerzo admisible, ¿no? También lo podemos considerar como capacidad del muro. Entonces, también vendría a ser por la capacidad de nuestro muro, si queremos entenderlo en otros términos, ¿no? El esfuerzo que me va a generar, ¿no?, el peso, ¿no?, o la carga de gravedad máxima, ¿no?, de servicio, y que va a generar, pues, obviamente un esfuerzo, ¿no?, hacia mis muros. Y estos muros deben cumplir con cierta capacidad, ¿no?, con cierto esfuerzo, el cual debe ser mayor al esfuerzo generado o el esfuerzo actuante generado por el peso, ¿no?, por el peso o la carga de gravedad máxima de servicio de ese muro, o de la acumulación de pesos, ¿no?, en esa dirección, ¿no?, o en ese muro dado. En caso de que este esfuerzo admisible se cumpla, ¿no?, y sea mayor al esfuerzo actuante, ¿no?, o la capacidad del muro sea mayor al esfuerzo actuante, pues vamos a considerar que la sección del muro es adecuada para este efecto, ¿no?, porque esta parte es, como hemos indicado, en la verificación de espesores de muro. En caso que se dé lo contrario, ¿no?, que el esfuerzo actuante sea mayor al esfuerzo admisible, entonces la sección del muro no va a ser suficiente. En este caso habrá que aumentar el espesor del muro o la resistencia a la compresión de la albañilería. Entonces, de esa manera nosotros debemos realizar la verificación del muro para la albañilería confinada. Y también, bueno, una de las condiciones que se debe cumplir, ¿no?, son las que tenemos acá sobre el espesor efectivo, ¿no?, que el espesor va a ser mayor o igual, ¿no?, a la altura, ¿no?, del muro sobre 20, ¿no? Esto vamos a considerar para zonas sísmicas 2, 3 y 4, ¿no?, 2, 3 y 4. Para zonas no sísmicas, ¿no?, para zonas zona 1, mejor dicho, vamos a considerar este espesor, ¿no?, el espesor T sobre, va a ser mayor o igual a la altura de muro sobre 25, ¿no? Va a ser igual a ese cociente, va a ser mayor o igual a ese cociente. Entonces, para no hacerlo muy largo el video, si yo tengo una edificación, por decir de 4 niveles, ¿no?, de esta manera, el nivel 1, piso 2, piso 3 y piso 4, ¿no? Entonces yo voy a indicar que por lo menos este muro tenga continuidad con todos los muros, y yo lo voy a denominar, por decir, el muro 1Y, por citar un nombre de muro, ¿no? 1Y para el primer piso, ¿no?, igualmente para todos los pisos, ¿no?, la misma denominación. Y pues yo voy a tener que de repente este primer piso, ¿no?, vamos a tener una carga o un peso M, de 22.150 kilogramos fuerza, ¿no? Este peso que yo he obtenido es la acumulación de todos los pisos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar con este piso, o este nivel solamente va a cargar este muro, no hay pisos superiores, ¿no? Entonces vamos a hacer mejor con este ejemplo, ¿no?, de manera un poco académica. Entonces resulta que este muro solamente va a pesar, ¿no?, en el hipotético caso, unos 6.120 kilogramos fuerza, ¿no? Este muro de acá va a pesar el muro propiamente del propio nivel
y el piso superior, ¿no? Entonces yo voy a tener esa, por decirlo, esa acumulación, ¿no? Entonces si yo tengo en el cuarto piso 6120, ¿no? Y resulta que este también, ¿no?, va a tener la misma cantidad, ¿no?, suponiendo, entonces este piso le va a corresponder 12.240, ¿no? Igualmente este piso, vamos a hacernos de la idea que también va a pesar 6.120, ¿no?, este muro, más los acumulados, que vendrían a ser, ¿no?, el 2, 3 y el cuarto, ¿no? Pues voy a, no sé, voy a sumar, ¿no?, que me dé un valor, ¿no?, acumulado de 18.360, ¿no? Ese es el peso T. Y este piso de acá, ¿no?, a ver, vamos a calcularlo de manera más exacta. También vendría a ser el acumulado. Y que si yo hago números, ¿no?, voy a indicar que este peso de acá que yo tengo vendría a ser de 6.120, ¿no?, en el hipotético caso que pesa igual que en todos los pisos, más el acumulado, ¿no?, de los otros pisos, ¿no?, que sería 24.480. Entonces si yo voy a calcular el muro, el esfuerzo o los esfuerzos generados en el primer piso, ¿no?, de este muro, voy a calcular con este peso. Entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, voy a calcular, ¿no?, el cociente obtenido entre los 24.480 sobre la longitud de muro, ¿no? Supongamos que ese muro tiene un valor cuya longitud es de 3,50 metros, ¿no?, y el espesor, ¿no?, de 13 centímetros, un aparejo de soga, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no?, un cociente, ¿no?, mejor dicho, el valor ya del esfuerzo actuante, y cuyo cociente debe ser menor o igual al esfuerzo admisible, ¿no?, a la capacidad en este caso del muro, ¿no?, y a su vez también tiene que ser menor también a esta otra expresión. Entonces el valor que, por ejemplo, yo pude poner o pude considerar en el muro 1x, ¿no?, debo obtener un peso, ¿no?, un peso total de carga muerta, ¿no?, considerando, ¿no?, también los otros pisos, ¿no? Es el peso, mejor dicho, acumulado en esta dirección. Bueno, de manera académica yo lo realicé como si fuera de manera independiente, ¿no?, pero no quiero que se entienda esa parte para que no exista confusión, ¿no? En el ejemplo yo indiqué, ¿no?, el peso, perdón, como si fuera, digamos, el primer nivel, mejor dicho, el peso que obtenía en el primer nivel como si fuera solamente de un piso, ¿no? Pero sin embargo yo tengo que acumularle acá. En el primer nivel tengo que acumularle esta carga de los pisos superiores, ¿no?, para poder hacer la verificación. Por ende, por ejemplo, vamos a hacer esa aclaración. Teníamos la expresión, ¿no?, en el hipotético caso, dije, en el ejemplo, ¿no?, teníamos 24.480 kilogramos fuerza. Para darlo en unidades en centímetro cuadrado, vamos a dividir, ¿no?, dijimos la longitud del muro por el espesor, ¿no? Entonces 350 centímetros multiplicado por el aparejo de soga, ¿no? Entonces este valor me va a dar como resultado un cociente que me dice que es 5,38. Muy bien, entonces este valor debe ser menor a la capacidad de muro. Y la capacidad de muro es esta expresión que la vamos a copiar, ¿no? La vamos a copiar de esta manera.
Vamos a ver si es mayor o igual. Entonces vamos a indicar de que la expresión nos dice que es 0.20 multiplicado por un F'M. El F'M puede ser 65 o 35 dependiendo de las características del muro, ¿no? Vamos a considerar un valor de 65, ¿no? El F'M. Este valor o esas características, ¿no? La tenemos acá, en esta expresión. Entonces vamos a copiar ese cuadrito de todas maneras. La idea es que no generemos ninguna confusión. De esta manera. Entonces estamos considerando que es un King Kong industrial, ¿no? Un ladrillo mecanizado, cuyas unidades son kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? También lo podemos personalizar. ¿No? Y cuya expresión, ¿no? Vamos a indicar que es, va a multiplicar a esta otra expresión, ¿no? A 1 en menos la altura del muro. Vamos a considerar acá la altura sobre 35 veces el espesor, ¿no? El espesor también vamos a indicar que sea de esta manera, ¿no? Vamos a considerar una altura vamos a considerar 245 centímetros, por decirlo así. ¿No? O 2 metros 45. El espesor también vamos a indicar 13 centímetros. Vamos a indicar la expresión, ¿no? Que dice que es elevado al cuadrado también. No se ve esta expresión. Entonces vamos a continuar. Vamos a multiplicar 0.2 o el 20% del F'M, ¿no? De esa capacidad de ese ladrillo, multiplicado por la expresión, ¿no? 1 menos el cociente que existe entre la altura sobre 35 veces el espesor. De esta manera. Si queremos ser un poquito más detallados en la parte de la expresión, hay que tener mucho cuidado al momento de emplear esta fórmula en el Excel. De esta manera. Entonces, vamos a copiar esta expresión que dice elevado al cuadrado. El exponente elevado al cuadrado está elevando solamente expresión, ¿no? De este cociente, ¿no? Tendría que ser al agrupamiento que hice con paréntesis de color morado. De esa manera. Esto está elevado al cuadrado, ¿no? De esta manera. Entonces, si podemos revisar, vemos que sí se está cumpliendo, ¿no? Si se está cumpliendo la expresión, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos acá un esfuerzo actuante, que es de 5.38, y la capacidad de muro, o el esfuerzo admisible, ¿no? Que es de 9.23, y que si pueden revisar estaríamos cumpliendo con esta parte.
y a su vez debe ser menor, ¿no?, a esta otra expresión. Entonces vamos a ver, ¿no?, si estamos cumpliendo con esa expresión, ¿no? En este caso sería 0.15 por f', ¿no? Y si nosotros revisamos, estamos cumpliendo con lo establecido en la norma, ¿no?, en la normativa de 0.70. Entonces, esto estaría conforme. No lo pueden ustedes aplicar, ¿no? Lo único que quiero indicar es que este esfuerzo, el esfuerzo actuante, ¿no?, que hemos calculado, debe ser menor al esfuerzo admisible. Esta expresión del esfuerzo admisible es el que estamos calculando acá, ¿no?, y que debe ser mayor al esfuerzo actuante total. Lo que yo recomiendo es que indiquen la carga, ¿no?, total de la carga, me refiero a la carga muerta, solamente la carga muerta acumula en los otros pisos, ¿no? Esta carga que yo tengo de 2419 solamente es del primer piso o de un solo piso, pero debo adicionar, ¿no?, los pisos superiores, ¿no? Solamente esa era la aclaración. Vamos a indicar acá el esfuerzo axial máximo. ¿No? Entonces esa es la recomendación para poder realizar, ¿no?, posteriormente el peso total ya de la edificación. Esta parte es la comprobación de la verificación de espesores en muro, ¿no? Comprobación o la verificación de espesores de muro, ¿no? Entonces, haciendo ese aclaramiento, cualquier otra consulta voy a estar a su disposición para poderlas resolver, ¿no? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.